Bueno, lo decía Agustina, este plebiscito constitucional tendrá, por cierto, a los protagonistas, a ustedes, la ciudadanía como protagonistas acá en Chile, pero también en el extranjero, porque a las 4 de la tarde va a comenzar de manera oficial el plebiscito 2022. Esto en Nueva Zelanda para los chilenos que residen en ese país. ¿Cuáles son las expectativas de esta jornada de día domingo? ¿Qué posibles escenarios se ven a partir del 5 de septiembre? Para hablar de este y otros temas nos acompaña el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, muy buenas tardes ya. ¿Cómo se viven estas horas previas? Un país que está un tanto tensionado. Sentimos todos esa presión que mañana se marca este hito histórico donde se puede aprobar la propuesta constitucional o rechazarla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Kevin, muy buenas tardes. Sí, efectivamente estamos a horas de que los chilenos y chilenas, como tú dices, tomen una importante decisión. Hay mucha información que está circulando, información no pública, ¿no? Como sabemos, sobre estudios de opinión que tienden a mostrar un escenario de acercamiento entre las dos posturas que se van a enfrentar mañana, y por lo tanto eso hace prever un resultado estrecho si tomamos en cuenta lo que pueden estar haciendo estos últimos pronósticos electorales, ¿no? Recordémosle a la gente que mientras más cerca del momento de la elección, los pronósticos electorales suelen ser más predictores de un resultado, porque han tomado todos los elementos y en esta última semana han ocurrido una serie de hechos, ¿no? Terminando con los cierres de campaña del día jueves, que de alguna manera generan efectos sobre las personas, ¿no? Esto se llama el efecto de arrastre o el efecto de vagón de cola, cuando la gente siente que en una de las dos candidaturas, en una de las dos opciones, aparentemente hay mucha más gente que está jugada por eso, y eso lo puede llevar o a cambiar su posición o a tomar una posición respecto de eso. Entonces, ese factor del cierre de la campaña, la inclusión de Michelle Bachelet, la expresidenta, en uno de los videos de la franja, probablemente sean elementos que la gente está tomando en cuenta, y eso explica cómo estos estudios de opinión, que repito, es información que no es pública, pero circula en redes sociales, ha tendido a acercar las dos posiciones, ¿no? Esas mismas empresas encuestadoras hablaban de 12 puntos de diferencia, hoy día hablan de 6, entre 4 y 6 puntos de diferencia, por lo tanto, lo que vamos a tener mañana en cualquier caso, Kevin, es un resultado estrecho. Sí, y justamente tomándome del que tú decías con respecto a los estudios de opinión, esos mismos estudios acortaron la distancia entre ambas opciones, pero además dejan todavía un amplio margen de indecisos. De hecho, en uno de los estudios se hablaba de un 15% de indecisos todavía. Esto a horas solamente de la elección. Y ahí te quería preguntar el factor de lo que ha sido no solo las últimas horas, el cierre de campaña, la incorporación de Michelle Bachelet en la franja del apruebo, sino que también lo que ha sucedido, por ejemplo, en Valparaíso, lo que sucedió en la Alameda, que muchos dicen se fueron casi neteando las situaciones en torno a lo que afectaba al apruebo, luego lo que afectaba al rechazo. ¿Cómo puede afectar en esta última semana que la semana haya estado tan convulsionada, tan tensionada desde el punto de vista político? Puede afectar, y mucho, porque, como decíamos, la gente está tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección, ¿no? Probablemente hoy día, incluso mañana, mucha gente que no ha tomado su decisión finalmente opte por alguna de las dos alternativas. Y eso, de alguna manera, se construye a partir de lo que la gente ve y observa, ¿no? Lo que ve en la televisión, lo que ve en sus pantallas, en las redes sociales, son elementos que la gente incorpora para tomar su decisión. Recordemos que estamos en una democracia ocular, en una democracia de espectadores, donde la gente son ciudadanos, pero también están frente, ¿no es cierto?, a sus ojos, ocurriendo una serie de cosas que terminan influyendo en su decisión. En los indecisos, como tú decías, pero también en otro segmento del que no se suele hablar mucho, Kevin, y que es el elector blando o elector volátil. No es un elector cautivo, probablemente es gente que tomó su decisión de ir a votar y probablemente tenía una decisión en alguna de las dos alternativas que están en disputa, pero puede eventualmente cambiar. En el mundo, en las democracias que conocemos, ¿no? Este elector blando suele moverse entre un 20 y un 40%, ¿no? Un número importante, ¿no? Que de acuerdo a las circunstancias, como tú decías, a
a hechos inesperados, no puede cambiar de posición. Por eso digo que no es un elector cautivo, no es el elector duro del apruebo, ni es el elector duro del rechazo. Es un elector, ¿no es cierto?, que que flota muchas veces, que va cambiando de posición. A eso, como tú decías, habría que agregarle este otro elector, que es el indeciso, que es el que no ha tomado la decisión de ir a votar. Pero sabemos que va a tener que pensarlo muy seriamente, porque esto es con voto obligatorio, hay una sanción, ¿no? Que van a ser efectivas los juzgados de policía local entre 30 y 180 mil pesos, y eso está elevando las proyecciones de participación a un 70% o incluso más. El dato que tenemos para afirmar eso es la cantidad de gente que ha consultado al CERVEL sobre su cambio de domicilio electoral, ¿no? Cerca de 14 millones de personas han hecho estas consultas, y por lo tanto eso podría ser un techo, y el piso son los 8,4 millones que votaron hace casi 9 meses, ¿no es cierto?, la elección de segunda vuelta en diciembre del año pasado. Por lo tanto, nos vamos a mover en ese rango, y eso es lo que hace tan difícil poder pronosticar un resultado, porque están entrando a votar electores nuevos, ¿no? Gente que no ha votado tradicionalmente, y esos electores nuevos pueden marcar la diferencia. Marco, tú bien lo decías, vamos a tener sin duda alguna este día domingo la elección con más participación en la historia de Chile. Por cierto, eso va a ser sin duda, se va a romper ese récord, entendiendo la obligatoriedad del voto. Pero quiero preguntarte por la decisión del voto. Muchas veces lo vimos en esta campaña que nosotros vamos a decidir sobre un texto en particular, que tiene una portada, que tiene ciertas páginas, que tiene ciertos artículos, ciertos transitorios, pero muchas veces se dejó de hablar del texto y se habló de todo el proceso. ¿Cuánto marcó lo que hizo la Convención Constitucional en esta votación del día de mañana? Yo creo que en la votación del rechazo hay un componente muy importante de gente que todavía sigue evaluando el proceso constituyente, ¿no? Y las dificultades que allí hubo son cuestiones que todavía siguen estando muy presentes en las personas. Como tú dices, la evaluación de estas personas no es sobre el resultado, no es sobre el texto, sino que sobre el proceso. Creo que todavía hay un voto importante que está instalado ahí. Y también hay un voto que se conoce como el voto relacional, ¿no? Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con probablemente gente que también vaya a evaluar la gestión del gobierno. Recordemos que este gobierno va a cumplir cerca de 6 meses, en algunos días más, ¿no? Y por lo tanto hay mucha gente que también pueda entender o pueda asociar, porque el gobierno también en algún momento vinculó el proceso constituyente a su destino, ¿no? Hay un efecto de asociación muy importante, y por lo tanto puede haber un voto relacional que lleve a la gente a evaluar la gestión del gobierno en función de las opciones del apruebo y del rechazo, que no corresponde, porque lo que tenemos que, muy bien como tú dices, resolver mañana es si estamos de acuerdo o no con la propuesta de texto constitucional. No deberíamos evaluar otras cuestiones, pero se produce este fenómeno, ¿no?, de voto relacional, que podría también estar presente en la decisión que tomen las chilenas y los chilenos mañana enfrentados a la soledad de la urna, ¿no? En donde finalmente tomamos nuestra decisión. Movidos también, Kevin, por las emociones y por los sentimientos. Esta es una elección, y así viene siendo en Chile las últimas elecciones, en donde el componente emotivo, emocional, sentimental suele ser más importante a veces que el racional. La gente no está tomando las decisiones solo con la razón, sino que también con las emociones y con los sentimientos que le provoca lo que está observando, y por eso que los hechos que ocurrieron, ¿no?, son también constitutivos de elementos a partir de los cuales la gente forma su decisión. Claro, hay mucha gente, Marco, para hacer el contrapunto, digamos, que vota, claro, desde el rechazo, vota rechazo por lo que hizo la Convención Constitucional. En el apruebo hay mucha gente que sin leer el texto vota apruebo para acabar con la Constitución de Pinochet. Eso es el discurso. O sea, hay, lo que tú dices, emoción dentro también de este voto. Ahora bien, el escenario post-plebiscito ¿influye en el voto de quienes van a estar frente a las urnas en la Cámara Secreta teniendo que elegir apruebo o rechazo? ¿Influye el tener certeza que podría seguir un proceso constituyente en caso de ganar una opción, o bien tener que implementar esta Constitución en caso de ganar la otra? Sí, el factor incertidumbre respecto de lo que viene es una cuestión que también la gente incorpora en su decisión, ¿no? Sabemos que la opción del apruebo significa
cerrar la cuestión constitucional. Bien o mal significa cerrarla y por lo tanto yo creo que eso da lugar a un escenario de baja incertidumbre. El rechazo significa mantener abierta la cuestión constitucional, ¿no? Por un plazo que todavía no sabemos muy bien a través de qué mecanismo lo vamos a resolver y por lo tanto instala un mayor nivel de incertidumbre. Y ese factor de la incertidumbre, la gente necesita certezas para poder vivir, para poder desarrollar su vida, necesita certezas y esas certezas también la gente las incorpora en su proceso decisional, ¿no? Las emociones, los sentimientos, la razón de lo que plantea el texto constitucional, pero también la necesidad de certezas para poder seguir adelante son factores que la gente incorpora, ¿no? En un proceso bien complejo a través del cual toma su decisión, ¿no? Y por lo tanto creo que también esta idea de si cerramos o no cerramos la cuestión constitucional, si instalamos o no instalamos niveles de certeza, es una cuestión en que la gente va a pensar también mañana cuando esté emitiendo, insisto, en la soledad de la urna, su decisión respecto de las dos opciones que están en disputa. Marco, el presidente Gabriel Boric debiese ya, entendiendo que estamos a horas del plebiscito, debiese ya tener las carpetas listas por si gana el apruebo o si gana el rechazo, es decir, para el mismo 4 de septiembre en la noche, marcar el camino de lo que sigue hacia adelante, o vamos a tener que esperar quizás un par de días. Te lo pregunto porque el escenario sobre un eventual cambio de gabinete a toda costa se ha hablado para la próxima semana, pero también hay que ir definiendo, hay que ir mandando proyectos de ley al Congreso. Entiendo que son cerca de 130 las normas que hay que enviar al Congreso Nacional para poder implementar la nueva Constitución en caso que gane el apruebo. ¿El presidente ya debiese tener el trabajo hecho, adelantado, por si gana cualquiera de las dos opciones? Yo creo que sí, esos dos escenarios deben estar muy presentes, Kevin, por dos razones. Una, porque sea que gane el apruebo o el rechazo, vamos a despertar el lunes con un país fracturado, ¿no? Ya sea por 1 punto, por 2, por 5, por 8 puntos, vamos a tener un país dividido, ¿no? Si el resultado es más estrecho, creo yo que es más fácil poder avanzar en acuerdos y entendimiento. Y yo creo que el presidente está evaluando también ese escenario, ¿no es cierto?, del resultado para habilitar un proceso de acuerdos nacionales que se van a requerir, porque, te insisto, vamos a tener una fractura, ¿no? El punto es cómo cerramos o cómo aliviamos rápidamente esa fractura y evitamos que se siga ampliando. Y en segundo lugar, lo ha dicho el propio gobierno, tiene que seguir gobernando a partir del día lunes, ¿no? La gestión del gobierno no se termina, le quedan 3 años y 4 meses por delante, ¿no? Por lo tanto, el gobierno tiene que llevar adelante su agenda, tiene una agenda legislativa intensa con la reforma tributaria, con la reforma de pensiones, y para ese desafío necesita mejorar el elenco o mejorar su trabajo con un nuevo elenco, porque ya sabemos que hay algunas piezas que están desgastadas tempranamente, ¿no? Y eso evidentemente es lo que abre también el escenario de un cambio de gabinete, gane el apruebo o gane el rechazo. Probablemente la intensidad en un escenario podrá ser más profundo y en otro menos profundo, pero evidentemente el presidente entiende que necesita ajustar piezas, no ajustar roles de sus secretarios y sus secretarios de Estado para poder empezar esta nueva etapa. Independientemente del resultado, empieza una nueva etapa. El gobierno tiene que retomar la iniciativa, tiene que retomar el control de la agenda, tiene que buscar entendimientos. ¿Dónde? En el Congreso, porque el Congreso va a ser, ¿no?, el espacio en donde, ya sea, como tú dices, hay que implementar, si gana la prueba, un nuevo texto constitucional o hay que negociar un nuevo proceso constituyente. Por lo tanto, en ese Congreso en donde el presidente necesita mayorías políticas y sociales y no solo electorales, donde va a tener que ir a buscar los necesarios acuerdos para habilitar un proceso que repare rápida la fractura con la que vamos a despertar el lunes y nos permita, ¿no es cierto?, le permita al gobierno avanzar en lo que es su propio proyecto de gobierno. Claro, Marco, con respecto al sentir ciudadano, pero también al sentir político, hay sectores que están por el apruebo absolutamente a secas, sin reformar. En algún momento incluso se habló de las palabras del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Hay un sector en la derecha que está por el rechazo a secas, sin el rechazo para seguir en este proceso. ¿Esos sectores han ido quedando aislados de cara a este proceso constitucional? O sea, ¿tú ves que
que existe una voluntad de que, por ejemplo, si gana el apruebo, este es el texto y no se le cambia nada, ya eso pasó a mejor vida, podríamos decir. Lo mismo que el rechazo sin el proceso constituyente. O sea, de todas maneras, hay un camino que sigue el 5 de septiembre. Sí, esto hay que retrotraer un poquito la historia. Ese plebiscito que solemos citar como emblemático, el del año 1988, la manera de resolver cómo se seguía adelante fue por un acuerdo. ¿Acuerdo entre quiénes? Entre los sectores reformistas que habían ganado con el no y los sectores blandos de la dictadura. Eso permitió habilitar el proceso de transición. Aquí va a pasar exactamente lo mismo porque, como tú muy bien has dicho, en el oficialismo hay un sector hegemónico que no quiere, ¿no es cierto?, ningún tipo de entendimiento, ningún tipo de acuerdos, que busca imponer esa visión hegemónica, pero también hay un sector reformista, lo que se llama el socialismo democrático, ¿no es cierto?, y en donde yo creo que el presidente está más cerca de ese sector que del otro. Y del rechazo también tenemos un sector duro, representado por el Partido Republicano, por ejemplo, que no quiere cambiar nada. Si es que gana el rechazo, ellos quieren mantener la Constitución. Sectores de la UDI probablemente también, para evitar que el Partido Republicano le quite protagonismo y le quite el control de la derecha, probablemente también sectores de la UDI vayan a ir hacia esas posiciones más duras, ¿no? Van a tener el control, la llave para habilitar un nuevo proceso, pero también en el rechazo hay sectores blandos, ¿no? Evópoli, Renovación Nacional, los exconcertacionistas, los amarillos que cruzaron el puente, cruzaron el río hacia esa opción. Entre ellos dos, entre los reformistas o moderados y entre los blandos del rechazo, va a tener que haber un acuerdo que permita, ¿no es cierto?, enfrentar el desafío que vamos a tener como país y como sociedad a partir del lunes. Por eso que es tan importante el rol que va a jugar el Congreso en este proceso. Ya no es la convención la que va a decidir esto, no son los convencionales, sino que es el Congreso, una arena, un espacio político distinto, en donde hoy día tenemos, tú reporteas permanentemente en el Congreso, no tenemos un nivel importante de fraccionamiento, de fragmentación, y por eso que entonces se va a requerir de mucha capacidad para buscar los acuerdos allí, en el Congreso, en donde va a ser fundamental el rol que este órgano va a tener, por lo menos, ¿no es cierto?, hasta marzo del año 2026. Marco, justamente el Congreso Nacional es una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, junto a, no sé, Carabineros, en fin. Una de las instituciones que está siempre bien evaluadas por todos los sectores políticos es el servicio electoral, que incluso se toma como ejemplo en el exterior. En estas elecciones en particular hay muchas dudas con respecto a lo que puede hacer un resultado estrecho. Veíamos las palabras de nuevo del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, quien dijo salir a defender un eventual triunfo estrecho del apruebo. En algún momento, personas como Gonzalo de la Carrera, el diputado, también planteaba que se estaba incluso preparando un fraude electoral desde el servicio electoral. ¿Qué hay que hacer con el CERVEL para mantener, digamos, fuera de esta discusión política a esa institucionalidad que es la que nos da, obviamente, la certeza, la seguridad y que los resultados que estamos recibiendo el domingo en la tarde sean los reales, los concretos? Yo creo que la confianza y transparencia que da esta institución, como tú dices, que permite tener un proceso muy ordenado, muy efectivo, como lo han sido los anteriores y lo va a hacer mañana, que está implementando una nueva legislación. Recordemos que, tú bien sabes, se aprobó a fines del año pasado esta georreferenciación que permite que cerca de un 68-70% de personas que se les cambió su local de votación, ¿no?, para acercarlos a su domicilio electoral, se vayan a ver beneficiadas de esto. Eso se ha expresado en cerca de 14 millones de personas que han consultado a alguna de las plataformas del CERVEL sobre ese cambio. Nos habla de una institución que no tiene ninguna duda a nivel local y fuera de Chile respecto de la solvencia, de la confianza en cómo va a enfrentar este proceso. Yo creo que tenemos que tener la más absoluta confianza, y todos la tenemos, ¿no? Incluso los que nos dedicamos a estudiar estos procesos, en que el CERVEL, como ha sido históricamente así, va a demostrar un excelente trabajo, un excelente desarrollo. Probablemente nos vamos a demorar un poquito más en poder afirmar quién ganó el domingo, porque vamos a necesitar un mayor volumen de votos para poder hacer esa proyección. Ya quizás no sea el 5% ni el 10% como lo hacíamos antes, porque este resultado va a ser estrecho, ¿no? Estrecho porque además está entrando más gente a votar.
como decíamos, y eso entonces va a requerir de un poco de prudencia respecto de cómo se está entregando la información, pero yo no tengo la más mínima duda de que lo que garantiza que este proceso sea exitoso, junto con la participación de las chilenas y los chilenos, es una institución como la que tenemos a cargo de nuestros procesos electorales, y que creo que hay que seguir protegiéndola y dejándola de lado de todas estas presiones que yo creo que ayudan bien poco, ¿no? Tanto de lo que dijo el presidente del Partido Comunista como de lo que dijo y lo que viene diciendo hace ya varios días el diputado de la carrera. Bien, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, te agradecemos mucho este tiempo con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes.